Ya rezas el rosario, lo rezas todos los días. Tal vez en la mañana, antes de que la casa despierte, antes de que el ruido de afuera entre y ocupe el espacio que todavía tiene silencio. Tal vez en la noche, cuando los hijos ya duermen y tú te quedas solo con tus cuentas y con la oscuridad. No rezas con la constancia de alguien que sabe que eso es lo correcto, que eso es lo que la Virgen pidió en Fátima, que eso es lo que Padre Pío hacía cada día de su vida. Y sin embargo, el mal sigue en tu casa. Hay conflictos que no se resuelven por más que reces. Hay una tensión que aparece cada vez que la familia se reúne, una tensión que nadie sabe nombrar, pero que todos sienten. Hay una pesadez en algunos cuartos que no tiene explicación. Hay hijos que se alejaron de la fe. Hay enfermedades que no ceden. Hay noches que traen un miedo sin nombre. Hay una opresión que lleva meses o años instalada en ese hogar como si tuviera derecho a estar ahí. Y tú te preguntas, quizás con vergüenza, quizás en silencio para que nadie te escuche, quizás de madrugada cuando el cansancio baja las defensas que de día te permiten seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué si rezas el rosario todos los días el mal no se va? Esa pregunta que la mayoría de los católicos no se atreve a hacer en voz alta porque parece un acto de poca fe, es exactamente la pregunta que Padre Pío escuchó cientos de veces en su confesionario. No de personas alejadas de Dios, de personas exactamente como tú, personas que rezaban, que iban a misa, que creían con sinceridad y que seguían viviendo bajo una opresión que no comprendían y que nadie les había explicado con honestidad. La respuesta que él daba no era cómoda, a veces causaba silencio en el confesionario, a veces las personas salían con más trabajo interno del que esperaban cuando entraron, pero era verdadera. Y es una verdad que puede cambiar lo que pasa en tu casa esta misma noche, si estás dispuesto a escucharla. Mira, yo tardé mucho tiempo en hacerme esa pregunta, y no fue por falta de oportunidad. Fue porque durante la mayor parte de mi vida adulta no rezaba el rosario con suficiente regularidad como para notar que no funcionaba. Era director de una escuela primaria aquí en Zacatecas. Tenía mi fe de tradición, iba a misa los domingos, creía en Dios sin duda, pero el rosario lo rezaba de vez en cuando, más por costumbre que por convicción, más como algo que uno hace cuando hay un difunto en la familia que como una práctica diaria de combate espiritual. Cuando murió Lucía, empecé a rezarlo todos los días. Por primera vez en mi vida, el rosario se volvió algo urgente, no devocional, urgente, como si fuera lo único que quedaba cuando el dolor era tan grande que no cabía en ninguna otra actividad. Tomaba las cuentas y rezaba porque no sabía qué más hacer. Porque el silencio de esa casa sin ella era un silencio que pesaba de una manera que no había manera humana de aguantar solo. Y sin embargo, las noches siguieron siendo difíciles. Los ruidos que empezaron en esa casa después de su muerte siguieron. La opresión siguió. Yo rezaba el rosario y la pesadez no cedía. Fue mucho después, cuando empecé a leer en serio los escritos de Padre Pío, los testimonios de quienes acudían a él, los registros de su ministerio de dirección espiritual. Fue entonces cuando entendí por qué. Porque yo rezaba el rosario, pero no había preparado el terreno para que el rosario pudiera hacer su trabajo. Padre Pío entendía algo del rosario que a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron. No porque los sacerdotes lo escondan, sino porque nadie se atreve a decirlo con claridad, porque suena duro, porque incomoda, porque exige mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera. El rosario no es un escudo automático. No funciona como una vacuna que actúa sola con solo administrarla. Funciona como un arma. Y un arma, por perfecta que sea, no sirve de nada si la mano que la sostiene está herida, si el lugar desde donde se dispara está comprometido, si el enemigo ya está instalado adentro.
Padre Pío llamaba al rosario el arma de nuestros tiempos. Esa palabra arma no la usaba por retórica bonita. La usaba porque sabía algo sobre las condiciones en que un arma es eficaz. Y sabía, por décadas de combate espiritual personal y por el ministerio de dirección espiritual con miles de almas que llegaron a su confesionario con el mismo peso, que hay 3 condiciones que pueden bloquear la eficacia del rosario. 3 puertas que el mal mantiene abiertas aunque tú estés rezando. 3 razones por las que el rosario de alguien que lo reza fielmente todos los días puede estar operando sin su plena potencia. La primera es la que nadie quiere escuchar: el pecado mortal no confesado. Padre Pío era tajante en esto. No lo insinuaba, no lo suavizaba para no herir. Lo decía con una claridad que a veces dejaba petrificadas a las personas que tenían frente a él. Si hay un pecado grave en tu conciencia que no has llevado a confesión, aunque hayas rezado el rosario todos los días desde entonces, ese pecado crea una brecha espiritual, una fisura en tu defensa que el enemigo conoce, aunque tú prefieras no verla. Y esa brecha no la cierra el rosario, porque el rosario no es el sacramento que perdona los pecados. La confesión sí lo es. Él lo explicaba con una imagen que yo no pude olvidar la primera vez que la encontré en los textos sobre su ministerio. Rezar el rosario en estado de pecado mortal, no confesado, es como poner una cerradura nueva en la puerta principal mientras la ventana del fondo está abierta de par en par. Hiciste algo, pero no fue suficiente. Y el que quiera entrar ya sabe por dónde. Esto no lo digo para culpar a nadie. Lo digo porque Padre Pío lo decía con compasión, no con dureza. Él pasó décadas escuchando pecados que ningún ser humano debería tener que cargar solo. Escuchó cosas en ese confesionario que habrían aplastado a cualquier hombre ordinario, y su respuesta siempre fue la misma: no hay pecado demasiado grande para el confesionario, ninguno. Lo que hay son pecados demasiado grandes para cargar sin él. Él llamaba a la confesión el baño del alma. No el enjuague de cada día, el baño, lo que lava lo que la oración diaria no alcanza a limpiar, lo que restablece el estado de gracia, que es la condición para que la protección espiritual funcione en su totalidad. Y enseñaba que sin ese baño regular, sin confesar los pecados graves cuando se cometen, la protección que el rosario ofrece opera con fisuras que el enemigo aprovecha con una eficiencia que nos debería preocupar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a confesión? No a misa, a confesión. A arrodillarte frente a un sacerdote y nombrar lo que llevas cargando. Si la respuesta te incomoda, ya sabes lo que eso significa. La segunda condición también duele, pero de otra manera. El rosario rezado sin meditación. Déjame ser honesto contigo. Y para hacerlo tengo que serlo primero conmigo mismo. Durante años yo rezaba el rosario como se recita una lista de mandados. Misterio primero, el primero de los misterios gozosos. Padre nuestro, Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María. Y la mente en otro lugar completamente, en el trabajo de mañana, en el problema del hijo, en el estado de la cuenta del banco, en el ruido de la calle. Los labios se movían, los dedos pasaban las cuentas. El rosario estaba físicamente en mis manos, pero yo no estaba. Padre Pío reprendía esto. No con crueldad, pero sí con una seriedad que no dejaba lugar a la comodidad. Uno de los testimonios que más me impactó fue el de una familia que llegó a él con exactamente la queja que algunos de ustedes tienen ahora. Rezamos el rosario, Padre. Lo hacemos todos los días. Y la casa sigue igual. Padre Pío los escuchó en silencio y luego les preguntó: ¿en qué están pensando cuando rezan la tercera decena? La respuesta, como pueden imaginar, no tenía nada que ver con la coronación de espinas.
Y él les explicó con una paciencia que venía de haber visto el mismo patrón cientos de veces, que rezar el rosario con los dedos mientras la mente vaga es como pedirle a un soldado que monte guardia dormido. El cuerpo está en su puesto, la forma se cumple, pero lo esencial, la conciencia, la intención, la voluntad que convierte las palabras en oración, está en otro lado. Y un soldado dormido en su puesto no protege nada. Escuché hace tiempo una distinción que el padre Arturo Cornejo hace sobre el rosario, en una de sus predicaciones sobre la oración como combate espiritual. Él dice que hay dos maneras de rezar el rosario. Rezarlo como un breviario, pasando las cuentas con la mente ausente, o rezarlo como una batalla, con cada Ave María como un acto consciente y deliberado, como un golpe en la oscuridad que sabe exactamente a dónde va. La diferencia entre los dos no está en las palabras que salen de la boca, está en lo que ocurre adentro mientras esas palabras se pronuncian. Y lo que ocurre adentro, esa es la parte que el mundo espiritual escucha. Padre Pío insistía en que la fuerza del rosario está en la contemplación de los misterios, no en la repetición mecánica de las oraciones. Cada misterio es una escena en la vida de Cristo y de María que se mira, que se sostiene en la mente, que se siente en el corazón. El primer misterio gozoso no es solo el nombre de una sección del rosario, es la imagen de un ángel frente a una joven en Nazaret que escucha las palabras más grandes que un ser humano haya escuchado jamás. Si no estás ahí, si mientras rezas ese misterio estás en tu problema del día, el rosario es incompleto. Esto no significa que el rosario rezado con dificultad no valga. La Iglesia enseña que incluso la oración imperfecta tiene valor. Pero cuando Padre Pío hablaba de eficacia protectora, del rosario que levanta una muralla espiritual visible en el mundo invisible, estaba hablando del rosario contemplativo, el que pone la mente donde están los labios. La tercera condición es la que menos se habla, incluso entre los sacerdotes más serios, incluso entre quienes conocen el combate espiritual mejor que la mayoría. Hay objetos que mantienen abierta la puerta del mal en un hogar, independientemente de cuántas veces se rece el rosario. Padre Pío lo sabía. Y hay algo en su manera de ejercer la dirección espiritual que me detiene cada vez que lo leo, porque revela una comprensión del combate espiritual que va mucho más allá de la devoción convencional. Cuando alguien llegaba a él con problemas de opresión en el hogar, con esa sensación que algunos de ustedes conocen bien, esa de que hay algo en la casa que no debería estar ahí, esa pesadez que no tiene explicación natural, Padre Pío hacía una pregunta antes de enseñar nada, antes de dar el rosario, antes de dar el agua bendita, antes de cualquier práctica o sacramental. Una sola pregunta. ¿Qué hay en su casa que usted nunca le entregaría a la Virgen? No lo digo para crear miedo. Lo digo porque esa pregunta, simple, directa, sin rodeos, funcionaba. Cortaba el corazón del problema con una precisión que ninguna explicación teológica habría alcanzado. Porque la persona que estaba frente a él en ese momento, en la mayoría de los casos, sabía la respuesta. No necesitaba buscarlo. Algo venía a la mente de inmediato. Los testimonios de dirección espiritual de Padre Pío están llenos de casos así. Personas que rezaban fielmente y vivían bajo una opresión que no cedía. Y cuando Padre Pío hacía esa pregunta, salía a la luz algo concreto. Una herencia recibida de un familiar que había practicado el espiritismo o la adivinación. Un regalo de alguien de quien nunca supieron del todo bien con qué andaba. Una imagen decorativa traída de un viaje, comprada en un mercado sin preguntarse qué representaba exactamente. Un juego, un amuleto, una carta, un objeto cuyo origen era cuando menos incierto. El padre Gabriele Amort, exorcista del Vaticano durante décadas,
que documentó cientos de casos de opresión y posesión, afirmaba con una consistencia que ya no sorprendía a quienes lo acompañaban en ese ministerio. En una proporción muy alta de los casos de opresión doméstica persistente, había un objeto, algo que alguien había llevado al hogar, consciente o inconscientemente, que servía como punto de anclaje para la presencia maligna. Quitado el objeto, la opresión cedía. Con el objeto en la casa, ninguna cantidad de oración era suficiente para expulsarla del todo. Esto no es superstición, es doctrina. El Catecismo de la Iglesia Católica habla con claridad de las prácticas que abren puertas al espíritu del mal. Y lo que Padre Pío, el Padre Amorth y muchos otros testigos del combate espiritual documentaron en sus ministerios es que esas puertas a veces tienen forma de objeto físico, un objeto que alguien trajo, que está en un cajón, en un estante, en el fondo de un armario, y mientras ese objeto esté en tu casa, la puerta sigue abierta. Da igual cuántas veces reces el rosario, da igual cuánta devoción y concentración pongas en él, porque estás rezando con una mano mientras la otra sostiene la llave que mantiene al enemigo adentro de tu hogar. Ahora fíjate en lo que revelan las tres condiciones juntas. El pecado mortal no confesado abre una brecha en tu alma. El rosario rezado mecánicamente llega sin fuerza al mundo espiritual. Los objetos prohibidos en el hogar mantienen una puerta abierta que ninguna oración puede cerrar desde afuera. Las tres apuntan al mismo diagnóstico. El problema no es el rosario. El rosario es perfecto. La Virgen lo diseñó para este tiempo exactamente porque sabía lo que este tiempo iba a exigir. Padre Pío lo confirmó con 50 años de vida y de combate. 2000 años de testimonio de santos respaldan lo que él vivió. El problema es el terreno en que el rosario tiene que operar. Y ese terreno, tu alma, tu hogar, tu disposición interior, es lo que necesita ser preparado antes de que el rosario pueda hacer su trabajo completo. Eso es lo que nadie nos enseñó, y eso es lo que Padre Pío enseñaba. Yo lo entendí tarde. Estuve rezando el rosario durante meses después de la muerte de Lucía sin entender por qué la opresión en esa casa seguía. Y cuando finalmente un sacerdote me hizo la pregunta que Padre Pío hacía, no con esas palabras exactas, pero con el mismo fondo, y yo me quedé en silencio porque sí sabía la respuesta, todo empezó a tener sentido. Había algo en esa casa que llevaba años ahí, que había llegado por vía de una persona cuyas prácticas yo nunca había cuestionado, que yo ni siquiera asociaba con el combate espiritual. Y había un pecado que yo había estado cargando por meses sin confesarlo, convenciéndome a mí mismo de que no era tan grave. Esas dos cosas juntas, las dos puertas abiertas, y yo rezando el rosario afuera de un hogar con las puertas abiertas desde adentro. Cuando las cerré, las noches cambiaron. No de golpe, no como en una película, pero cambiaron. Padre Pío tenía un protocolo que enseñaba a las familias antes de darles el rosario como protección del hogar. No en lugar del rosario. El rosario es el centro siempre, sino como preparación para que el rosario pudiera operar en plenas condiciones. 3 pasos concretos, sin complicaciones, sin nada que requiera formación teológica o conocimientos especiales. El primer paso es el examen de conciencia con acto de contrición. Esta noche, antes de tomar el rosario, detente 5 minutos. Cierra los ojos. Pregúntate con honestidad si hay algo en tu conciencia que lleva tiempo sin ir a confesión. No para hundirte, no para fustigarte, sino para nombrarlo, para decirle a Dios lo que ya sabe, pero que tú necesitas reconocer en voz alta, aunque sea en silencio. Señor mío Jesucristo,
que por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar y alejarme de todas las ocasiones de ofenderte. Señor, ten misericordia de mí. Ese es el acto de contrición, el mínimo provisional. Lo que Padre Pío enseñaba que se puede hacer de inmediato, mientras se organiza la confesión. Porque él sabía que no siempre es posible llegar al confesionario esta noche, pero el reconocimiento y el propósito de enmienda sí son posibles ahora mismo. Y si hay un pecado grave que lleva tiempo sin confesarse, no esperes al mes próximo. No esperes a que la vida se calme. Busca confesión en los próximos días. Padre Pío no daba tiempo indefinido para esto, porque sabía que cada día que pasa con esa fisura abierta es un día en que el enemigo tiene acceso. El segundo paso es la barredura espiritual del hogar. Hazte la pregunta que Padre Pío hacía. ¿Qué hay en esta casa que yo nunca le entregaría a la Virgen? No para volverse paranoico, no para ver demonios en cada adorno o en cada libro, sino para identificar, si existe, algo concreto que tiene un origen que tú sabes o sospechas que no debería estar en un hogar católico. Herencias de familiares que practicaron espiritismo, adivinación, brujería o cualquier forma de ocultismo. Regalos de personas de cuyas prácticas tienes dudas. Imágenes, figuras u objetos relacionados con cultos que no son la fe cristiana. Amuletos, talismanes, cartas del tarot, tableros de Ouija, cualquier cosa que tenga conexión con prácticas que la Iglesia ha identificado como puertas al espíritu del mal. Si algo te viene a la mente con esa pregunta, si hay algo que sentiste que nunca terminabas de poner en la misma repisa donde está la imagen de la Virgen, ese algo merece atención urgente. No lo tires sin más. A veces los objetos requieren una bendición específica o una oración de renunciación antes de deshacerse de ellos. Consúltalo con tu sacerdote, pero sácalo del espacio donde rezas. Ponlo aparte mientras decides qué hacer. Y si el sacerdote puede bendecirlo, destruirlo o aconsejar lo que corresponde, hazlo. Padre Pío hacía esta recomendación con la precisión de quien ha visto el mismo patrón repetirse durante décadas. Las familias que vivían bajo opresión espiritual persistente en sus hogares, opresión que no cedía ante la oración, que no mejoraba con los sacramentos, con frecuencia alarmante tenían algo, y ese algo era el punto de entrada que el enemigo usaba, aunque afuera de esa puerta hubiera el rosario más constante del mundo. El tercer paso es abrir el rosario con la oración a San Miguel. No después del rosario, no en el medio, antes, como la limpieza del espacio antes de orar, como el que enciende la luz antes de entrar a un cuarto que ha estado mucho tiempo en oscuridad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del diablo. Reprímalo, Dios. Pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre Pío tenía una devoción particular a San Miguel, y no era decorativa, era táctica. En la teología católica, San Miguel es quien venció al demonio en el cielo, quien lo arrojó, quien pronunció las palabras que los demonios escuchan hasta hoy como el eco de su derrota. ¿Quién como Dios? Los demonios conocen a San Miguel, y su nombre pronunciado con fe antes del rosario es, según lo que Padre Pío enseñaba y lo que los exorcistas confirman, como encender una luz que el enemigo no puede ignorar. No es magia, no es un conjuro, es la invocación de una presencia real en el mundo espiritual, una presencia que tiene autoridad sobre los demonios y que acude cuando se la llama desde la fe. Estos tres pasos, el examen de conciencia,
la barredura del hogar, la apertura con San Miguel, forman la preparación que Padre Pío enseñaba antes del rosario. No en lugar del rosario, antes, para que el rosario pueda hacer lo que está hecho para hacer en las condiciones en que fue diseñado para operar. Quiero decirte algo más antes de cerrar, algo que quizás es lo más difícil de este video, pero que también es lo más importante. Si llevas tiempo rezando el rosario sin ver resultados en tu casa, la pregunta que debes hacerte no es si el rosario funciona. El rosario funciona. Lo dijo la Virgen en Fátima. Lo confirmaron 2000 años de testimonio de santos. Lo vivió Padre Pío durante 50 años de combate personal. El rosario funciona. La pregunta que debes hacerte es si las condiciones en que lo rezas permiten que funcione. Y esa pregunta requiere honestidad. Una honestidad que a veces duele porque implica mirar hacia adentro en lugar de buscar la causa afuera. Un pecado que lleva tiempo sin confesarse. Un hábito de rezo mecánico que se ha vuelto tan automático que ya no distingues si estás orando o solo cumpliendo una tarea. Un objeto en casa cuyo origen nunca te preguntaste del todo porque era más cómodo no preguntarlo. Pero esa honestidad, esa disposición a mirar lo que preferimos dejar en la penumbra, es exactamente lo que Padre Pío exigía antes de poder ayudar. No porque fuera inflexible, sino porque sabía que sin ella ninguna devoción, por poderosa que sea, puede llegar a donde necesita llegar. Y si estás aquí, si este video llegó a ti en este momento, es porque sí estás dispuesto a verlo. Porque el mal que sientes en tu casa te importa demasiado como para seguir buscando la causa solo afuera. Eso ya dice mucho de quién eres. Esta noche, antes de rezar el rosario, haz las 3 cosas. Detente. Examina tu conciencia. Haz el acto de contrición con honestidad y con propósito real de confesarte pronto. Hazte la pregunta de Padre Pío. ¿Qué hay en esta casa que yo nunca le entregaría a la Virgen? Y si algo te viene a la mente, actúa. Abre tu rosario con la oración a San Miguel. Dila entera, despacio, con la conciencia de a quién le estás hablando y por qué. Y entonces reza el rosario, con los misterios en la mente, con la meditación, no solo las palabras, con la conciencia de que cada Ave María es una oración que el cielo escucha y que el infierno teme. Eso es lo que Padre Pío enseñó. Ese rosario rezado con el terreno preparado, es el que levanta murallas que el enemigo no puede cruzar. No porque seas perfecto, no porque tu fe sea completa ni tu concentración impecable, sino porque el arma es perfecta y estás poniéndola a operar en las condiciones para las que fue diseñada. Que Dios te bendiga. Aquí en el Centinela del Rosario vamos a seguir hablando de estas cosas, de lo que Padre Pío vivió y enseñó sobre el rosario como arma real, del combate espiritual que nadie nos prepara a enfrentar, pero que todos estamos viviendo, de lo que significa rezar de verdad en un tiempo en que el enemigo trabaja con más intensidad que nunca. Hay personas en tu familia, en tu comunidad, que están pasando por lo mismo que tú, que rezan y no entienden por qué la opresión no cede. Si este video te dio algo útil, compártelo con quien lo necesite. No para hacer crecer un canal, sino porque hay gente que está sufriendo sola y que necesita escuchar exactamente esto. Que el rosario sea tu escudo esta noche.